es la fe, la certeza de lo que esperas. ¿Qué significan las obras para los cristianos? ¿Será que las obras forman parte fundamental para la vida de un creyente? De esto y mucho más hablaremos en Generando Fe. Bienvenidos a este programa que se llama Generando Fe. Estamos, como siempre, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de compartir nuevamente la palabra del Señor junto con nuestros hermanos que semana a semana ven y comparten nuestras enseñanzas. Vamos a hablar de la fe y de las obras. ¿Qué relación tienen la fe con las obras? ¿De qué manera Dios usa las obras que nosotros hacemos para bendecir nuestras vidas? Es muy importante la luz que Dios nos da a través de su palabra de lo que son las obras y de lo que representan las obras en la vida de los creyentes, de los que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesús. El apóstol Pablo nos enseña que la salvación que llega a nuestras vidas por medio de Jesucristo no depende de nuestras obras. Incluso la Biblia llama las obras que nosotros hacemos como trapo de inmundicia, refiriéndose a que a pesar de que son buenas obras que debemos hacer y que constantemente tal vez estamos haciendo para con los demás, por lo general, de eso no depende nuestra salvación. Nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Pero me llama la atención que en el libro de Santiago hace como un pequeño paréntesis y habla dándole una connotación bastante interesante a lo que son las obras en nuestras vidas. ¿Qué será el hacer obras y qué relación tiene con nuestra fe? Así es, entonces vamos a Santiago capítulo 2 versículo 14. Vamos a leerlo por fragmentos y vamos indagando más en la escritura para ir analizando esta palabra. Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Interesante. El versículo 14 nos comienza hablando acerca de que, o da a entender, pareciera que nos estuviera diciendo que las obras producen en nosotros salvación. Es algo que a lo largo de la historia ha servido para contrarrestar o para traer tal vez pequeñas discordias entre creyentes, ¿no? Lo vemos desde la época de la Reforma, que hubo también allí como ciertos debates en cuanto a lo que decía Santiago, contrarrestándolo con lo que decía el apóstol Pablo, y tal vez en algún momento pensaron que la Biblia se contradecía, y como todos sabemos, en la Biblia no hay contradicciones porque es palabra de Dios. Ella misma dice que es eficaz para redarguir, para exhortar, para alentar. Entonces, no podemos pretender que Dios se equivocó al momento de inspirar a los que escribieron la palabra de Dios. Más bien, vamos a encontrar cuál es el complemento que nos enseña Santiago con lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y el apóstol Santiago se está refiriendo a la importancia de las obras, no como el medio que utilizamos para acercarnos a Dios y encontrar salvación, sino para ver o para descubrir por medio de la fe y las obras resultados de nuestra fe, ver resultados de nuestra fe. A eso se refiere el apóstol Santiago. Por eso dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que tengo fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? No está queriendo decir que si yo no hago buenas obras no voy a ser salvo. Le voy a colocar un ejemplo. Si llegase
o llega a un hospital una ambulancia con un enfermo crítico, una persona que ha tenido un paro cardíaco, lo bajan a una sala de emergencias. En esta sala de emergencias, los médicos y enfermeros que están de turno, lo primero que van a intentar es reanimar por todos los medios a esta persona y que esta persona pueda volver a la vida, no se muera, pues. ¿No? ¿Qué es lo que hacen ellos? Buscar la manera de que su corazón se reanime y que su sistema respiratorio siga funcionando. Dos áreas o dos sistemas en nuestro organismo que son fundamentales y que si alguno de ellos no falla, morimos. El sistema respiratorio y el sistema cardíaco. Son dos aspectos que están allí fundamentales en nuestra vida, que trabajan íntimamente relacionados, ¿no? El corazón bombea la sangre y los pulmones dan oxígeno a esa sangre que está corriendo por todo nuestro cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? De esta misma manera es la fe. Y así lo explica Santiago en lo que acabamos de leer. No podemos decir que tenemos fe y no ver resultados de esa fe. La fe es caminar sobre lo que no estamos viendo. Pero hay una ejecución de algo. ¿Recuerdan a Pedro cuando en ese episodio muy conocido por todos, cuando ve a Jesús desde la barca caminar y preguntan, ¿será un fantasma? Y él dice, el Señor le dice que es él, y él le dice, Señor, si eres tú, envía que yo vaya, y le dice, ven. Él se baja de la barca y da unos cuantos pasos sobre el mar. Da unos cuantos pasos sobre el mar. Él caminó ¿sobre qué? Bueno, decimos todos, caminó sobre el mar. Por supuesto, lógicamente está caminando sobre el mar. Pero Pedro caminó fundamentalmente sobre la palabra que le dijo Jesús. Ven. Él caminó en fe porque Dios, el mismo Jesús, fue el que le dijo que caminara sobre el mar. Pueden decir ustedes, no, sí, pero luego él se hundió y etcétera, sí, porque dudó en su fe. Pero las obras, la obra de Pedro fue en ese momento caminar sobre el agua. Entonces, lo que se refiere Santiago en este pasaje es que es necesario que tengamos obras sobre nuestra fe para que podamos ver resultados óptimos de ella. Qué bien. Es decir, que las obras es el resultado de nuestra fe. Es como decir que son nuestros frutos, ¿sí? Exacto. Yo doy testimonio de mi fe al yo accionarla y ver ese fruto allí. O sea, yo digo, bueno, necesito accionar mi fe y lo voy a hacer de esta manera. Entonces comienzo a caminar en eso y voy a ver ese resultado, esa obra. Entonces no simplemente mi fe por obra no es solamente porque me voy a salvar, ¿no? Sino que estoy dando testimonio de mi salvación a través de mis acciones. Así es, y esto es muy importante. Miren lo que dice en el versículo 18. Recuerden que estamos en el capítulo 2 del libro de Santiago. Versículo 18 dice, pero si alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Qué interesante esto. Santiago le dice, ¿alguien puede decir que tiene fe? Es como aquella persona que se levanta todos los días y dice, yo creo que Dios existe. Y podemos escuchar a un gran porcentaje de la población mundial que dicen creer en Dios y dicen creer que Dios existe. Pero las obras o los frutos de fe que vemos en las personas dicen todo lo contrario. Hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se vive. Porque sencillamente cuando decimos creer en Dios, hay aspectos que deben desarrollarse en nuestra vida, como por ejemplo la misericordia para con los demás, también la benevolencia, buscar la paz, tener paz en medio de las dificultades, ministrar o dar de lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, ¿sí? La compasión por nuestros hermanos. Muchas veces confundimos compasión con lástima y no es lo mismo. La lástima es un sentimiento a veces mezquino, un sentimiento que no deberíamos sentir por ningún ser humano. Pero cuando tú sientes compasión, te colocas en el lugar de esa persona y buscas ayudar sin esperar nada a cambio. De esa manera nosotros obramos o desarrollamos nuestra fe a través de las obras.
¿verdad? Cuando nosotros buscamos no solamente el beneficio propio de nuestras vidas, sino que también estamos por medio de la fe ayudando al prójimo, ayudando a nuestros hermanos. Lo podemos ver a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos necesidades, pero llega alguien con otra necesidad a decirnos, hermano, mira, necesito esto, ¿me puedes ayudar en aquello? Y tal vez estamos como aquella viuda que alimentó al profeta y le dijo, pero es que no tengo sino un puñado de harina y un poquito de aceite y esto lo tengo para hacer una torta para mi hijo y para mí y echarnos a morir porque no tenemos más. Y resulta que el profeta le dice, pero haz como has dicho, pero hazme primero a mí, ¿no? Y ella se queda sorprendida y luego viene la bendición sobre la casa. Muchas veces estamos como esa viuda, nos queda solamente un poquito de provisión, pero viene alguien necesitado y nosotros en fe accionamos en obra y le decimos, sí, te vamos a ayudar. Bueno, vamos a compartir esto que tenemos. Y resulta que luego vemos la respuesta del Señor trayendo bendición a nuestras vidas. A eso se refiere aquí la palabra del Señor cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Yo te muestro que tengo fe, yo te muestro que he creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que sustenta por medio de mis obras para contigo. Estamos viendo el contexto y estamos viendo la relación que debe existir entre las obras y los creyentes, los cristianos. No significa que yo por mis obras voy a ser salvo, pero tampoco puedo obviar que debo hacer obras, que es un mandato de Dios y que debe ser un fruto de nuestra fe, que debe ser un resultado de nuestra fe. Es como nuestro testimonio público, que nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios de amor, y bueno, estamos accionando en ese amor, ¿no? Y lo que tú decías, lo dice aquí Santiago claramente, ¿no? Lo que leímos al principio. Él habla de que si alguno tiene necesidad, ¿sí? Pero nosotros le decimos, no, vaya tranquilo, usted va a estar bien, pero no hacemos nada, ni siquiera una oración por esa persona, pues no estamos haciendo lo correcto. Y dice la palabra que aún no hacer lo bueno es considerado pecado. Así entonces, a veces tenemos que evaluarnos cómo estamos, si estamos obrando conforme a lo que hemos aprendido, lo que está en la palabra, lo que hizo el Señor, porque en todo lo largo de los evangelios vemos cómo el Señor obraba, ¿sí? A través de su fe en el Señor, pero se veía lo que iba haciendo, ¿sí? Él iba sanando, él iba declarando la palabra, él iba actuando, él tenía una fe viva y obraba. Así es. Entonces, la verdadera fe produce obras de amor, obras de bondad, de caridad, de misericordia en nuestra vida. Eso debe producir la fe. No podemos utilizar la fe solamente de una manera egoísta para yo alcanzar lo que me planteé y poder llevarlo en oración delante del Señor, sino que también la fe debe desarrollar en nosotros diferentes características que nos ayudan a ser más sensibles con el prójimo, a entender la necesidad de nuestros hermanos, a buscar la manera de acompañar y de ayudar en fe a otras personas. Tal vez esa persona que está buscando solución, que está buscando ayuda para alguna circunstancia, está débil en su fe, está menguando, está desesperado o desesperada. Y usted pueda tener el tanquecito un poquito más alto en el nivel de fe y podamos nosotros decir, oye, tranquilo, Dios puede hacerlo. Así como lo ha hecho en mi casa, así como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo y puede hacer una ocasión para poder ministrar también salvación a otras personas. Entonces, no olvidemos que las obras son un aspecto fundamental e importante en la vida de todo creyente. Y es que es necesario que haya una congruencia, ¿sí? Fe y obras, porque acá mismo en la palabra dice que también los demonios creen, ¿sí? Ahí está en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? O sea, el enemigo también conoce la palabra, pero nosotros mediante nuestra fe accionamos la palabra y creemos
En cambio, hay personas que dicen, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no se les nota a Dios. Dios no está en sus vidas, lo vemos con actos egoístas, con discriminación y muchas cosas. Entonces vemos que ahí no está la obra de salvación completa. Pero en esto tenemos que tener esa capacidad de decir de repente, bueno, no estoy haciendo algo bien, pero la palabra de Dios es la que nos va a llevar a hacer esas obras, porque es ella la que nos transforma, es ella la que nos da vida, es el mismo Señor obrando a través de nosotros, porque es el Señor el que pone el querer como el hacer en nosotros. A veces nosotros pensamos, no, lo que yo hice, pero el mismo Señor es el que puso ese acto de misericordia en nuestro corazón para obrar en esa persona. Así es. Hay un tipo de fe que hasta los demonios creen, como lo acaba de leer mi esposa. Ese tipo de fe que hasta los demonios tienen para creer que Dios existe, y dice que tiemblan hasta los demonios cuando escuchan hablar del Señor. Pero la Biblia acá nos está enseñando un contraste entre una fe productiva y una fe improductiva, entre una fe viva y una fe muerta, ¿no? ¿Y cuál será el resultado de ambas? ¿Cuál sería el resultado de ambas? Hay una fe que es piadosa, hay una fe que busca no solamente el bienestar propio, como lo dije hace un momento, sino que también busca el bienestar de todos aquellos que están alrededor. Yo creo que es un tiempo importante, amados hermanos que nos están viendo, para nosotros impartir una fe, o vivir una fe viva, una fe productiva, una fe que se muestra para con todos y no solamente para con nosotros. Nosotros entendemos que cada hogar, cada familia tiene un contexto distinto y se manejan distintas o diferentes necesidades, y en cuanto a eso nosotros no olvidamos, la fe no niega las circunstancias, la fe no niega lo que está alrededor, la fe ve por encima de las circunstancias y puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces nos pone en un plano superior que nos permite ir un paso adelante. De eso se trata la fe, de eso hablamos todo el tiempo, de eso queremos nosotros transmitir y ministrar en este programa que se llama de esta manera, generando fe, generar fe para traer fruto de bendición, fruto de vida y fruto, por supuesto, de salvación a cada hogar. Por eso es necesario que nosotros seamos luz en donde estemos, que nosotros seamos luz en el trabajo, que seamos luz en la casa, que seamos luz en la calle, que la gente pueda ver la obra de amor que el Señor hizo por nosotros. Y allí es donde nosotros las personas van a ver en nosotros a un Dios vivo. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Es muy bueno lo que el Señor ha hecho con esto, porque yo digo, oye, es necesario obrar, es necesario actuar. No nos podemos quedar pasivos como personas que conocemos del Señor. Tenemos que ir y ayudar, tenemos que transmitir lo que el Señor nos ha dado. Así es, los tiempos de necesidad son los tiempos en los que más nosotros debemos obrar en fe y actuar bajo la presencia del Señor, con la presencia del Señor, mejor dicho, en nuestras vidas. Y sí, quiero cerrar con este versículo que está en Mateo, capítulo 5, versículo 16. El Señor Jesús hablando dice: que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, las obras que nosotros hacemos en fe para con otros hermanos dan testimonio de Cristo y muestran al Padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor en este tiempo? ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios? ¿Cuántos anhelan ser bendecidos en casa? No olvidemos hacer buenas obras. No olvidemos, así no tengamos recursos, buscar la forma en que Dios se glorifique por medio de nuestra fe, y les aseguro que veremos frutos de bendición en nuestra familia, en nuestras casas, en todas las áreas de nuestras vidas. Esto es Generando Fe. Les invitamos a vernos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, y a ser usted multiplicador de buenas nuevas, compartiendo y dando like a cada uno de estos programas.
Que el Señor los bendiga y no olvidemos que la fe sin obra es muerta. Adiós. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas,